Canal 4. Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presenta Puntos de Vista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Roco TV. Hoy día, un día hermoso en Coyhaique, helado, pero muy hermoso, pero no vamos a detenernos en el día, sino en lo que ocurrió. Hoy día fue convocada la CUT en la región de Aysén. Y para eso tenemos a la voz autorizada, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Su presidente, usted me corrige si no es así. Así es, Teresita. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, al canal Roco TV, ¿no es cierto? También a usted, a los profesionales que trabajan aquí y por supuesto a la audiencia que constantemente y animadamente siempre siguen este programa. Así que presto a poder conversar y a dialogar sobre lo que ocurrió hoy día en Coyhaique y en el resto del país también. Así es. Primero que todo, ustedes se preguntarán en la casa, aunque todos ya más o menos estamos informados, ¿por qué hoy día la paralización de la CUT? Efectivamente, la Central Unitaria de Trabajadores Provincial Coyhaique y también a nivel nacional llamó a una movilización de carácter nacional denominada Paro Nacional Activo. Y esto quería decir de que todas las organizaciones afiliadas a la Central, particularmente los trabajadores organizados, las organizaciones que componen la Central, tanto del sector público como del sector privado, siempre hay que recalcar aquello, los que están afiliados en definitiva y por supuesto también adherimos a los que no están afiliados fraternalmente, a manifestarse en todo Chile, en particular y principalmente en las capitales regionales, para poder reclamarle al gobierno, al Estado de Chile y a la autoridad en definitiva, el poder apurar el tranco con las situaciones que tienen los trabajadores en este país. Y hay situaciones que están aún al debe. Y en esa línea se convocó a este paro nacional que fue, a nuestro juicio, exitoso en todo el país. Y por supuesto también en la ciudad de Coyhaique. Tal vez nos acompañó el tiempo, sí, pero hubiésemos marchado como lo hemos hecho históricamente, con lluvia, con nieve, con escarcha, con cientos de trabajadores o miles de trabajadores, o tal vez con un puñado también lo hubiésemos hecho. Nosotros a las 10 de la mañana, como estaba contando, teníamos 20 trabajadores. Y por esas casualidades, no sé, sindicales, ¿no es cierto?, que son aplaudibles, ya en marcha teníamos 600 trabajadores y se unieron una cantidad importante en el camino. Por lo tanto, bueno, las imágenes están a la vista, las fotografías también. Hoy día estamos conformes con respecto a la adhesión de las y los trabajadores del sector público y privado. Y en lo principal, nosotros colocamos una carta en la Intendencia o la Delegación Presidencial, misma carta que se entregó en La Moneda, dirigida al presidente de la República, don Gabriel Boric en este caso, y habla en su punto principal de la negociación colectiva ramal, que es una de las cosas que estamos solicitando y exigiendo, hay que decirlo, claro que un salario mínimo también, el diablo, un salario pero yo vital, nunca lo he visto unos tenis. la aplicación efectiva de la jornada de las 40 horas, cese a la persecución sindical tanto en el sector público como privado, derecho a la sala cuna universal, fin a los listados de espera de la salud pública, derecho a la vivienda, seguridad, que nos preocupa también a las y los trabajadores, la seguridad, sin duda, y también en las cosas básicas como la luz, el agua, la telefonía, la vivienda, porque son situaciones que los trabajadores los aquejan de sobremanera. Y es por eso que, en términos generales, tanto en el sector privado, nos preocupa el salario mínimo. Y ahora, prontamente, este mes, la CUT se sienta con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, con la ministra del Trabajo, con el gobierno, a negociar nuevamente el salario mínimo. Y estamos saliendo de conversaciones con el empresariado y bueno, la cosa es que nosotros ciframos esperanza en que este salario mínimo se pueda conversar nuevamente para su alza, su aumento y que tenga que ver también con la superación de la línea de la pobreza. Nosotros estamos hablando de un sueldo vital que en el país supera los 730.000 o llega a los 750.000 pesos. Fundamento hay de sobra para decir de que con los 510 a los trabajadores poco y nada le alcanza, en el sentido de que muchos trabajadores tienen que pagar luz, agua, arriendo, los víveres, etc. No alcanza. Entonces, consciente que no alcanza. La posición de la CUT en definitiva es poder superar la línea de la pobreza y estamos colocando esa cifra sobre la mesa. Ahora,
hay tecnicismo. Nosotros estamos abiertos a conversar, a dialogar, como lo hemos hecho en el pasado con el empresariado, como lo que tiene que hacer el Estado o el gobierno con el empresariado. Tienen que haber mecanismos para poder mejorar las condiciones de los trabajadores. En ese empeño estamos en el sector privado. Y por supuesto, en el sector público nos preocupan situaciones como lo que está pasando en materia de defensa de los trabajadores, el dictamen de confianza legítima. Nosotros lo hemos instalado con mucha fuerza en el sector público, toda vez de que ese dictamen en particular podría en el futuro cercano ser, digamos, herramienta de despido de trabajadores de la administración pública. Y no estamos hablando de unos cuantos, estamos hablando tal vez de cientos de miles de trabajadores que puedan ser eventualmente dañados en sus trabajos porque podrían perder definitivamente el trabajo. Entonces, ¿eso cómo lo podemos solucionar? A través de un proyecto de ley. Y ahí es muy importante que el gobierno, desde la moneda, instale prontamente un proyecto de ley que regule el tema de la confianza legítima. Es una de las situaciones que también nos tiene muy complicado. Y por supuesto, parte de lo que yo he relatado también aquí, que nuestro interés es mejorar las condiciones en definitiva de los trabajadores públicos como privados y también por cuenta propia. Así es. Conversando, porque esto es un tema, ¿no es cierto? Es un tema importante que se desarrolla en la comunidad y en todas partes. Decían, mire, si el sector privado, el Estado, se preocupara de los trabajadores, de incluso que no pasara por los empleadores, un porcentaje importante que vaya directamente hacia la cuenta de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ahí da una muestra de que el Estado financia un porcentaje, pero a la vez está ayudando a dos entes, los trabajadores por una parte y los empleadores, que son muchos pymes que no les alcanza para subir el sueldo porque les encantaría, pero no se puede. ¿De dónde se saca? ¿De dónde hay que hacer un esfuerzo supremo para que eso ocurra? Efectivamente, yo recuerdo, y seguramente también los televidentes deben recordar, un instrumento. Bueno, el Estado tiene varios instrumentos para el empresariado, pero uno de los que más nos suena es la bonificación a la mano de obra, el famoso 889 que se entrega en las zonas extremas. Ese fue modificado de alguna manera hace un par de años atrás. Nosotros consideramos de que ahí hay un instrumento importante a propósito de lo que usted dice, como para que el Estado eche mano y vaya directamente al bolsillo de los trabajadores. Eso es un instrumento que nosotros creemos que el Estado y el gobierno podría utilizar para el mejoramiento de los trabajadores. Y por supuesto también a propósito de la discusión y las conversaciones que hay a nivel central entre los dirigentes sindicales de la central, el empresariado, el gran empresariado, el gobierno a través del Ministerio del Trabajo, de Economía, de Hacienda, podríamos llegar o se podría llegar a un eventual arreglo económico para los trabajadores a través de ciertos instrumentos, como este que acabo de mencionar, el 889, o bonificación a la mano de obra, como también otros que eventualmente podrían mejorar las condiciones de las pymes, porque el gran empresariado aquí no tiene problema. No. El gran empresariado no hay discusión, de hecho ellos siempre se abren a mejorar las condiciones, porque están sobre la media, en definitiva, sino que la dificultad se hace efectivamente con el pequeño empresariado. Y ahí nosotros estamos, por supuesto, abiertos porque hay una entidad que está trabajando al respecto, que es el Consejo Superior Laboral. El Consejo Superior Laboral está compuesto por estas personas o por estas entidades que acabo de decir, el empresariado, los trabajadores, el gobierno particularmente, y se conversa, se dialoga. Y una vez que sale un producto de esas conversaciones, obviamente se traspasa al Parlamento para que sea votado. Nosotros insistimos que existen posibilidades absolutas de mejorar las condiciones de los sueldos de los trabajadores del sector privado, obviamente instalando estos instrumentos del Estado en colaboración con el pequeño empresario. Sin duda, estamos abiertos a aquello. Y lo otro importante, yo no sé si dentro de las negociaciones que ustedes tienen, el empleado público que ingresa a cualquier sistema no lo hace vía como contrato propiamente tal, se hace a través de honorario. Así es. Y está colgando de una cuerda toda la hora, y no es un año, ni dos, ni tres. Hay gente que lleva 15 años en lo mismo. Eso es efectivo. Dentro del sector público, nosotros siempre hemos dicho que el peor empleador es el Estado, a propósito de los contratos que tiene. Hay un porcentaje importante que está a contrata y muy pocos a planta,
Y la gran mayoría es así, lo utilizan los estados y particularmente los gobiernos, están contratando honorarios y hoy día peor aún por compra de servicios. De hecho, hoy día los trabajadores se están organizando en sindicatos de compra de servicios para poder de alguna manera decirle al empleador, al Estado, oiga, ¿sabe qué? Tengo derecho a vacaciones, ¿existe la posibilidad que me puedan dar vacaciones? ¿O existe la posibilidad que me pueda tomar días de licencia? Porque no hay derecho a enfermarse, no hay derecho de vacaciones. Por lo tanto, esos temas, la Mesa del Sector Público particularmente y por supuesto la ANEP, la ha instalado constantemente en los últimos 20 años, con mucha fuerza, y tal vez me quedo corto en los años, pero es una situación y una necesidad que hay que tratar de cambiar. Ese tema es uno de los compromisos que tiene el actual gobierno con los trabajadores organizados de este país, con la central, con la Mesa del Sector Público, entre otros. Y ese compromiso es el que nosotros hoy día exigimos en las calles también, por supuesto, de Coyhaique y a nivel nacional. El poder cambiar la situación y las circunstancias de los trabajadores contratados en la administración pública. Nosotros reconocemos de que en el gobierno anterior, o gobiernos anteriores han avanzado, particularmente el último gobierno de Michelle Bachelet instaló 8.000 trabajadores desde el honorario a la contrata, un avance. Pero sentimos que eso se ha estancado, porque son más los trabajadores hoy día honorarios. Por lo tanto, lo que nosotros decimos que son contratos precarios. El Estado tiene contratos precarios y tiene que avanzar en aquello. Y por supuesto, esto se hace con el ánimo del movimiento sindical y se hace con la responsabilidad de un gobierno y por supuesto también ahí va en concordancia con la responsabilidad de los parlamentarios, también hay que decirlo, que juegan un rol fundamental. Así es, uno se pregunta, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Como experto en el tema, de pronto se legisla si el rodeo es deporte o no es deporte, y se están en largas conversaciones y coloquios entre los naturales de cada parlamento, ¿no es cierto? Y uno dice como si no hubiesen problemas, que son problemas, que es la calidad de vida de la gente. Y no es necesario ser de un lado y de otro, simplemente reconocer que la precariedad se ha adueñado de una gran cantidad de gente que vive esperanzada en que las cosas van a cambiar. Nosotros tenemos instalado dentro del pliego de peticiones o el petitorio que entregamos en La Moneda, que hoy día ratificamos entregándolo en la delegación presidencial, por lo tanto está a la vista del delegado presidencial y dicho sea de paso también seguramente a la vista, sin duda del vicepresidente que anda aquí de visita en la región de Aysén. Sí, pues el señor Elizalde está en la región, a quien le damos la bienvenida desde los medios de comunicación, aunque no lo hemos visto. Creo que en Archie se iba a hacer algo. Iban a aparecer en la radio, creo. Claro, y yo creo que una de las consultas que le van a hacer al vicepresidente es la movilización de carácter nacional que tuvo la CUT en todo el país, porque nos movilizamos en todas las capitales regionales y por supuesto también en algunas provincias. Movilizamos cientos de miles de trabajadores en todo el país. Y por supuesto, insisto, en Coyhaique también fue conforme. Los dirigentes decimos eso, estuvimos muy conformes con la manifestación de hoy día. Porque el movimiento sindical es cíclico. A veces sacamos cientos de miles a la calle, otras veces un puñado, etcétera. Pero bueno, lo de fondo, esa carta hoy día está en la delegación presidencial y en todas las delegaciones presidenciales del país. Por lo tanto, el ministro Elizalde debe tenerla a la vista, ¿no es cierto? Sí, porque también la ingresamos a La Moneda. Esa carta, perdón, es genérica, ¿no es cierto? Ahí están todos los puntos. Esa está punto a punto, las necesidades que plasman los trabajadores y que esos puntos en definitiva los tiene el gobierno hace mucho rato en carpeta, toda vez de que fue conversado inclusive en el programa de gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, ahí nosotros decimos con justa razón y con mucha energía que eso nos deben. Nosotros hemos estado en todas las mesas que han instalado y conversamos y dialogamos y evitamos paros y movilizaciones. Pero toda la conversación me imagino yo que tiene un límite. Y ese límite a 3 años de gobierno yo creo que ya es hora de concretar a través de proyectos de ley que se pueden hacer, ¿no es cierto?, a través del diálogo con el Parlamento y por supuesto a través del diálogo con el empresariado también. Una de las cosas para poder mejorar las condiciones de los trabajadores y romper también las pobrezas de este país tiene que ver con las negociaciones colectivas. Nosotros siempre decimos esto, que donde hay un sindicato los trabajadores están en mejores condiciones que donde no lo hay. Y no es que lo diga un dirigente en particular. Así lo dicen los estudios, las direcciones del trabajo, las universidades, etcétera, donde hay una organización de trabajadores que se utiliza como herramienta, está en mejores condiciones que en aquellos lugares que no existe la herramienta del sindicato. Toda vez de que eventualmente hay negociaciones colectivas. Y al negociar colectivamente,
lo que se empuja es buscar las condiciones de los trabajadores que mejoren. Y ahí nosotros decimos, dentro de ese pliego de peticiones que está conversado con el gobierno hace mucho rato, es que exigimos la negociación ramal. ¿Y qué es la negociación ramal? Que a nuestro juicio, y a juicio de los expertos, vendrían a mejorar las condiciones de los trabajadores de este país. Es como lo que hace la mesa del sector público a fin de año, cuando se juntan todos los gremios públicos, ¿no es cierto?, desde la ANEP, desde el sector de los profesores, del sector salud, de CONAF, de la primera infancia, etcétera. Se juntan todos los públicos y le dicen al gobierno, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que me reajuste el sueldo, 3, 4, 5, 6%. Esa es una negociación ramal, de hecho, pero no de derecho, pero es una negociación de carácter ramal, la más grande del país. Eso mismo nosotros queremos para el sector privado. Pero, por ejemplo, que se puedan unir los trabajadores y las organizaciones sindicales de los supermercadistas, por ejemplo, de la salmonicultura, de la minería, de la tecnología, de las comunicaciones, porque son cientos de trabajadores, son muchas empresas relacionadas, pequeñas, grandes, medianas, pero se podrían juntar todas, negociar ramalmente, decimos nosotros, y condiciones comunes. Ramalmente significa, claro, común, que todo sea el mismo porcentaje y todo lo que... Condiciones comunes, respetando por supuesto ciertas particularidades que tiene la industria, porque no podemos comparar la industria grande con una pequeña, pero ciertas particularidades se podrían negociar, condiciones particularmente. Un ejemplo, en la salmonicultura los trabajadores de una empresa los llevan a los pontones de salmonicultura en naves, y hay empresas que pueden pagar unas condiciones de traslado y hay otras que pagan menor condiciones de traslado. O sea, el bus que los lleva es de menor condición. O sea, el tema de la seguridad se podría negociar. Más allá de que tiene fiscalización, que está en la ley, etcétera, pero se podría inclusive hasta negociar colectivamente el tema de la seguridad. Y por supuesto también las condiciones de otro tipo que podrían ir en la indicación de lo económico, los bonos de producción, por ejemplo, que es también muy importante que los negocian los salmoneros con los trabajadores. Eso también se podría eventualmente colocar en la negociación colectiva ramal. Bueno, hay que partir por la negociación, hay que partir por crear el proyecto de ley, hay que partir porque el ministro del Trabajo, la ministra del Trabajo, Hacienda y quien corresponda, ¿no es cierto?, instale el proyecto de ley de negociación ramal en el Congreso. Y bueno, después uno conversará con los representantes del Parlamento que tenemos en cada una de las regiones, porque estoy absolutamente seguro que ningún parlamentario del país se podría rehusar a mejorar las condiciones equitativas, equilibradas de los trabajadores de este país. Así es. Qué bueno conversar este tipo de cosas, porque uno siempre está aprendiendo. O sea, este tema de ramal significa para todos igual, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones. Así es. Y eso también habla de una civilidad, ¿no es cierto?, que tenemos que nosotros conocer cómo nos organizamos y cómo enfrentamos este tipo de cosas, porque de pronto la situación económica igual está complicada y sabemos que no alcanza, que no hay plata que alcance, que la alimentación sube y que si se estaciona un ratito, al otro rato ya tenemos una alza. Entonces es súper importante en la unión de todas las personas que trabajan y en una organización como un sindicato. Tengo entendido que para tener un sindicato hay que tener una cantidad de miembros no inferior a... Bueno, ahí por lo general las reglas son 25 trabajadores para tener 3 dirigentes, 25 trabajadores. 25. Pero también hay una excepción en la cual pueden ser 8 trabajadores que representen el 50% de la empresa. O sea, con 16 trabajadores en una empresa podrían tener, o con 8, un delegado. Ya. Sí, pero en todo caso, en esos tecnicismos, por favor, se pueden comunicar a la CUT o a las inspecciones del trabajo, a las direcciones del trabajo, porque siempre va a haber colaboración y asesoría para poder... Es súper importante, entonces, aquellas personas que tienen posibilidades de organizarse y están bien con todo lo que quieren, ahí está. La CUT es la puerta abierta para saber qué es lo que hay que hacer para formar un sindicato. Por supuesto, nosotros también tenemos una Secretaría de la Educación, decimos nosotros, en el sentido de que colaboramos en la constitución de sindicatos, en la conformación o digamos la redacción de los estatutos propiamente tal, la conformación o digamos la tramitación en las inspecciones del trabajo, siempre estamos prestos a colaborar y en esa línea nosotros tenemos experiencia en la constitución de sindicatos de noche, de día, de madrugada, hay que decirlo también, no hay problema, y por supuesto también en la presentación posterior de las negociaciones colectivas.
también tenemos experiencia ahí y tenemos gente que nos colabora, amigos, ¿no es cierto?, del movimiento sindical, que lo hace honores, y por lo tanto hay que aprovechar esas herramientas que tenemos en Coyhaique, particularmente en la región de Aysén. Así que siempre presto en esa línea a poder colaborar en la, insisto, en la constitución de esta herramienta que decimos nosotros, que es la ¿Algún herramienta de correo los que tenga trabajadores. usted para que le escriban? Nosotros nos ubicamos físicamente, y siempre lo agradecemos, en la sede de ANEF de la región de Aysén, particularmente en Coyhaique, en 12 de octubre 23. Así que ahí nos pueden ubicar perfectamente, 12 de octubre 23 de la comuna de Coyhaique, por supuesto. Por supuesto. Ahí nos pueden ubicar y ahí tenemos reuniones, conversaciones. De hecho, bueno, la comunidad sabe que tal vez una de las sedes de trabajadores, respetando todas las demás, por supuesto, o una de las sedes sociales, digamos, que tiene mayor movimiento es la sede de ANEF. Ahí apodada también como la sede de los trabajadores. Nosotros siempre estamos colaborando, siempre estamos ayudando y facilitando esta sede en particular para el movimiento sindical. No cobramos nosotros, no cobramos, dicho sea paso. Con suerte un aporte, ¿no es cierto?, la típica que se hace, porque entendemos de que el movimiento sindical es franciscano, entonces tenemos que ayudarnos los unos a los otros para poder salir adelante. ¿Algún mensaje que le quiera entregar hoy día a la comunidad? Sí, se me queda un punto en el tintero que nosotros también dentro del sector público, me encargan esto de decirlo, de que una de las mayores preocupaciones que hay es el tema del presupuesto, porque hay una rebaja de presupuesto de carácter nacional, que uno puede entender por economía, ¿no es cierto?, pero lo que sí no puede dejar de entender, y esto es la voz de los trabajadores del sector público, es de que esta economía afecta a la población. Porque lo que está ocurriendo hoy día con respecto al tema de la economía que están haciendo en la primera infancia, que lo que están haciendo también en materia fiscal, el subtítulo 21, el subtítulo 22, que tiene que ver de alguna u otra manera con la compra de infraestructura, que tiene que ver también con el pago de situaciones de carácter económico de los salarios de los trabajadores o viáticos propiamente tal. Bueno, toda esa rebaja que uno podría entender, chuta, que la estamos haciendo bien, que hay una economía, hay que apretarse el cinturón, dice el Estado, pero nosotros lo que estamos viendo es que están afectando a la comunidad. Porque si hay bajo presupuesto en los servicios públicos, el que se afecta no es el funcionario público, el que se afecta en definitiva es la población propiamente tal. Dicho eso, ese argumento y ese punto está en la carta que nosotros le entregamos al presidente de la República. Y el mensaje, señora Teresa y estimados auditores de Canal 4, es a organizarse, es a educarse sindicalmente, que las puertas de la Central Unitaria de Trabajadores siempre están abiertas, ya di la dirección, nos podemos contactar. Y nosotros lo que decimos es que el sindicato es una herramienta para mejorar las condiciones de las y los trabajadores del país, de la familia trabajadora y por supuesto también, ¿no es cierto?, de la sociedad en su conjunto. Sindicatos fuertes en un país, sindicatos fuertes en una organización, sindicatos fuertes en una comunidad, se traduce en definitiva en mejores condiciones para las y los trabajadores. Ustedes lo han visto, lo han escuchado, ¿no es cierto? Hoy día también hemos estado frente a la delegación, hemos acompañado ahí todos cuando estuvieron ahí manifestándose. Creemos que están informados ustedes y de primera mano, ¿no es cierto?, con su presidente de la CUT regional. ¿Estamos? Estamos. Muchísimas gracias. ¿Nada más que agregar? No, nada más que agregar, solamente dar los agradecimientos correspondientes y por supuesto también a las organizaciones que participaron hoy día. No quiero dar nombres porque no quiero equivocarme, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero fueron cientos de trabajadores, son todos testigos de lo que ocurrió. Felicitar de Arica a Punta Arenas la convocatoria y los trabajadores demandando sus derechos. Muy bien, nos vemos próximamente y muchísimas gracias por su atención.